palabra está en 2 Corintios 5:17. Es muy conocida por todos, hasta la podríamos decir de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Yo les voy a pedir en este momento que tomen su celular, ¿sí? Y lo pongan en modo avión. El que no sepa cómo es el modo avión, ¿no? Solamente baje el volumen. ¿Por qué el modo avión? El modo avión es un ajuste de la tecnología para los aparatos que le corta todo lo que es comunicación inalámbrica, ¿sí? El modo avión es un ajuste de restricción para el celular. ¿Por qué el modo avión? Porque la palabra empieza diciendo de modo que si alguno está en Cristo. Y para estar en Cristo hay un modo. Y para vivir una vida cristiana tenemos que vivir a modo Cristo, ¿sí? Y vamos a ver un poquito qué es vivir este modo Cristo, ¿sí? Yo lo dividí en 3 puntos fundamentales. El primer punto es ser como Jesús, o tratar de ser como Jesús. ¿Y cómo era Jesús? Jesús era compasivo. En Marcos 6:34 nos enseña que Jesús miró a la multitud y tuvo compasión de ella, porque andaban dispersos como ovejas que no tenían pastor. Y el Señor Jesucristo en ese momento hizo el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, sentando a todo el pueblo en el pasto de 50 en 50. Y cuando leí eso me acordaba de el Salmo 23 que dice: el Señor mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. ¿Y dónde estamos ahora? En el pasto. Qué hermoso es esto. El Señor Jesucristo era compasivo. En Mateo 11:29, el Señor Jesucristo era manso. En Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero esa mansedumbre que el Señor Jesucristo tenía no venía de Él, venía de su estricta y estrecha comunicación y comunión con el Padre. Estaba lleno del Espíritu Santo y eso lo hacía ser manso y humilde. La humildad que Jesús vino a mostrarnos a nosotros habla también que viene de el Padre, que viene de Dios, que viene de su relación íntima con Dios. No se trata de ser humilde, de ser pobre. Humilde no se trata de no tener nada. La humildad que Dios nos ofrece a través de Jesucristo es saber vivir con las cosas que tenemos. El Señor Jesucristo era misericordioso. Dice la Biblia que había entrado a una aldea y le trajeron todos los enfermos, los endemoniados, y los sanó. El Señor Jesucristo andaba sanando, andaba librando y andaba dando salvación a todo el que se venía a Él. En Juan 21:25, el último versículo del libro de Juan, nos dice que si se tuvieran que escribir todas las cosas, una por una, que el Señor Jesucristo hizo todos los días, no alcanzarían los libros del mundo para escribirlas. Cuánta misericordia del Señor Jesucristo, cuánta misericordia trajo al mundo. Hoy, un mundo en donde lo que falta es misericordia. Y si no, miren las noticias: asesinatos, maltratos, cuántas cosas. Sin embargo, el Señor Jesucristo vino a mostrarnos la misericordia. Para andar en modo Cristo, también tenemos que andar como Jesús andaba. ¿Y cómo andaba Jesús? Jesús andaba en obediencia al Padre. En Mateo 3:15 podemos ver que Jesús va a bautizarse. Pero el que se bautizaba con Juan tenía que confesar sus pecados.
Al verlo, Juan le dijo, tú vienes a mí y yo necesito ser bautizado por ti. Y el Señor Jesucristo le dijo esto, es necesario que hagamos toda justicia. Él venía a ser obediente al Padre. Él no tenía pecado para confesar, pero se tenía que bautizar. Salido del agua, el Espíritu del Señor se puso sobre él y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Hermanos, andar en modo Cristo es ser obediente a Dios, a todas sus cosas. El Señor Jesucristo andaba en gracia y en verdad. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gracia que el Señor Jesucristo tenía no era que andaba haciendo chistes, no era que andaba siendo el más simpático, no era que andaba por ahí sonriéndole a todo el mundo. Era la gracia que provenía del Espíritu Santo y su comunión con Dios. A eso vino Jesucristo, a mostrarnos cómo andar en gracia y en verdad. En gracia dice que el Señor Jesucristo, cuando era niño, lo vimos el domingo, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, para con Dios y para con los hombres. Cuando caminamos como andaba el Señor Jesucristo, empezamos a tener gracias para con Dios. Y luego el Señor nos da gracia para con los hombres. Ese es el camino a seguir. El Señor Jesucristo vino a este mundo y no hizo acepción de personas. ¿Qué sería de Zaqueo? ¿Qué sería de la mujer adúltera? ¿Qué sería de Pedro? ¿Qué sería de la mujer del frasco de alabastro? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de usted? ¿Qué sería de todos aquellos que han creído en Él si el Señor Jesucristo no hubiese hecho acepción de personas? Yo no estaría acá. Por eso le doy gracias a Dios. Y le estuve dando gracias a Dios toda la semana mientras preparaba esto. Porque si no, yo no estaría acá. Guarda, y esto es algo personal, ¿no? El Señor Jesucristo no hizo acepción de personas, pero tampoco convivió con el pecado. Todas estas personas obtuvieron el perdón de Dios por la gracia del Señor. Pero también les dijo a todos, y no peques más. El pecado no tiene nada que ver con el Señor Jesucristo. La tercera cosa que veía para andar en modo Cristo es morir muchas veces a nosotros como murió el Señor Jesucristo. A nuestro yo primero. El Señor Jesucristo no se enojaba. Primero de Pedro 2:21 dice, y cuando le maldecían, no maldecía. Y cuando padecía, no amenazaba, pero encomendaba la causa al que juzga justamente. Y muchas veces andamos enojados. Muchas veces andamos así y nos enojamos y no queremos hablar más con nadie. Y a veces queremos devolverle al otro lo que nos hizo. O a veces nos sentimos perjudicados y queremos que le pase algo a esa persona. El Señor Jesucristo no nos vino a enseñar eso. Cuando le maldecían, no maldecía. A nuestra carne. Un día viniendo del desierto con sus discípulos, le era necesario pasar por Samaria. Y dice que tenía hambre. Y sus discípulos fueron a buscar pan a la aldea. Y a esa hora se encontró con la mujer samaritana. Y judíos y samaritanos no se hablaban. Y cuando volvieron los discípulos y lo vieron hablando ahí, dijeron, ¿qué hará con esa mujer a esta hora hablando? Y lo llamaron, le dijeron, Señor, ven y come. ¿Y qué le contestó el Señor? Yo tengo otra comida que comer, que es hacer la voluntad de mi Padre. Y el Señor Jesucristo se despojó de él y de su necesidad. Y fue a la necesidad de este pueblo samaritano, en donde toda esa familia se salvó por la predicación de Jesús. Muchas veces no queremos ni dejar el desayuno para leer la palabra. Y perdemos esa posibilidad de después bendecir a otro con lo que el Señor nos dice. El Señor Jesucristo
nos enseñó a morir a nuestra voluntad. Ahí en el Getsemaní, cuando se definía la salvación de cada uno de nosotros, el Señor Jesucristo, con lágrimas de sangre, dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga la voluntad mía, sino la tuya. Y el Padre dijo: no pasará esa copa. Y el Señor Jesucristo, hasta el día de hoy, sabiendo que quedaban pocas horas para entregar su cuerpo en la cruz del Calvario, no lo dudó. Hizo la voluntad del Padre. Y sin dormir y sin comer, llegó a la cruz. Y ahí en la cruz pagó el pecado de cada uno de nosotros, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Así andaba el Señor Jesucristo. Así moría el Señor Jesucristo por nosotros. Para vivir en modo Cristo, debemos tratar de ser, tratar de andar y aprender a morir como el Señor Jesucristo murió. Para andar en el modo Cristo, tenemos que tratar de cumplir con estas tres cositas. Y esto nos convierte en una nueva criatura, en una nueva creación, donde las cosas viejas pasaron. ¿Qué cosas viejas? Enojos, rencores, palabras inapropiadas, dolores, ligaduras, herencias del pasado, ataduras, malas decisiones, depresión, angustia, sentirse bueno para nada. Todas estas cosas, cuando andamos a modo Cristo, se terminan. Se tienen que terminar. Y todas las cosas son hechas nuevas. Todo esto pasó, hermano, cuando andamos en modo Cristo. ¿Sabe por qué? Porque mientras andamos en modo Cristo, ¿sí?, mostramos al Padre. Hablamos de las cosas del Padre. Vivimos como el Padre dice. Y mostramos el poder de Dios que ha transformado nuestras vidas. ¿O no? ¿O no, hermano? O dígame si el Señor no ha transformado su vida. ¿Y por qué entonces vivimos con el pasado? ¿Por qué entonces volver atrás? ¿Por qué volver a recordar aquella cosa que me dijeron hace mucho tiempo? No, hermano. Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Vivamos a modo Cristo. Esa es nuestra bendición. El modo avión es un ajuste tecnológico para un aparatito de restricción. El modo Cristo es un ajuste de nuestras vidas al llamado divino de Dios para predicar el Evangelio. Hermano, usted puede decir en esta tarde, como decía Pablo: ¿y ya no vivo yo? ¿Cristo vive en mí? Si usted puede decir que sí, que usted está viviendo al modo Cristo, bienaventurado es. Las cosas viejas ya pasan. Si usted me dice que no, que todavía no he llegado a comprender esto, hoy el Señor le brinda la posibilidad de volverse a poner en el camino. Y si usted me dice, o dice dentro de usted, estoy muy lejos de esto, hoy es el momento de entregar nuestras vidas al Señor. Así que le voy a invitar a que oremos y entreguemos este momento a Dios. Y nos entreguemos nosotros y le digamos: Señor, en esta hora entiendo que es necesario vivir como Jesús vivía. Que es necesario andar como Jesús andaba. Que es necesario morir como Jesús murió por mí. Para así otros pueden ver en mí la gloria del Padre. Y para poder llevar a otro la palabra de salvación. Y presentar al único que puede reconciliar al hombre con Dios. Jesucristo hombre. Señor,
Te damos gracias en esta tarde por tu amor y tu misericordia. Entiendo que de ahora en más necesito vivir a modo Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.